Objetivo: proponer, diseñar y conducir un diseño experimental como proyecto integrador del curso de análisis y diseño de experimentos. Introducción: los diseños factoriales se emplean con frecuencia en experimentos en los que intervienen varios factores y donde es necesario estudiar el efecto continuo de estos sobre la respuesta. Por esto, son importantes en varios casos especiales del diseño factorial general debido a que se emplean de manera extensa en el trabajo de investigación y forman la base de otros diseños de interés práctico considerable. El nivel más importante de estos casos especiales es el de K-factores, donde cada uno tiene solo dos niveles. Estos niveles pueden ser cuantitativos o cualitativos. La réplica completa de un diseño de este tipo requiere 2 a la K observaciones y recibe el nombre de diseño factorial 2 a la K. El diseño 2 a la K es particularmente útil en las primeras etapas del trabajo experimental, cuando es muy probable que se investiguen muchos factores. Esto proporciona el número más pequeño de corridas para las que pueden estudiarse K factores en un diseño factorial completo. Dado que solo existen dos niveles para cada factor, es necesario suponer que la respuesta es aproximadamente lineal sobre el rango de los niveles seleccionados para el factor. Réplica única del diseño 2 a la K. A medida que crece el número de factores en un experimento factorial, el número de efectos que pueden estimarse también aumenta. Por ejemplo, un experimento 2 a la 4 tiene 4 efectos principales, 6 interacciones entre dos factores, 4 interacciones entre 3 factores y una interacción entre 4 factores. Diseño del experimento integrador. Un ejemplo representativo es aplicar los diseños factoriales para realizar investigaciones sobre el proceso de grabado nitroso de obleas de plasma para fabricar circuitos integrados. La información aparece en el artículo Orthogonal Design for Process Optimization and its Application in Plasma Etching, publicado en la revista Solid State Technology, volumen 30. El proceso utiliza hexafluoroetano como gas reactivo. Tiene la rapidez de grabado del nitruro de silicio como variable de respuesta y como factores modificables el espaciamiento o hueco entre el ánodo y el cátodo, la presión en la cámara de reacción, la rapidez del flujo de gas y la potencia aplicada al cátodo. Para caracterizar el desempeño del proceso de grabado con respecto a las 4 variables del proceso, se puede efectuar un diseño 2 a la 4 de una sola réplica. Los niveles de los factores utilizados en el diseño son los que se muestran en la tabla 1 y la tabla 2 presenta los datos de las 16 corridas del diseño 2 a la 4. La figura 1 muestra el diseño geométrico de este experimento. Para estimar los efectos de los factores se utilizó Minitab en STAT, Design of Experiments, Factorial and Analyze Factorial Design, y se muestran los efectos en el panel 1. Por ejemplo, la estimación del efecto A, es decir, el hueco, es de menos 101.625 angstroms sobre minuto, lo que quiere decir que el efecto que tiene el aumento del hueco entre el ánodo y el cátodo desde 0.80 centímetros a 1.20 centímetros es reducir la rapidez de grabado en 101.625 angstrom sobre minuto. Puesto que es poco probable que las interacciones entre 3 y 4 factores sean significativas, el plan tentativo es combinarlas y mandarlas al error. La figura 2 muestra la gráfica de probabilidad normal de los efectos para el experimento de rapidez de grabado. Es evidente que los efectos principales A y D junto con la interacción AD son significativos, ya que cae muy lejos de la línea que pasa por los demás puntos. El resumen del análisis de varianza del panel 2 confirma estos hallazgos. Nótese que en el análisis de varianza se han combinado las interacciones entre 3 y 4 factores para formar el error cuadrático medio. Si la gráfica de probabilidad normal hubiese indicado que cualquiera de estas interacciones tiene importancia, entonces estas no se incluirían en el término de error. Puesto que A es igual a menos 101.625, el efecto que tiene el aumento del hueco es disminuir la rapidez de grabado, y se puede ver en el panel 1. Asimismo, D es igual a 306.125 y por tanto la aplicación de niveles más altos de potencia aumenta la rapidez de grabado. La figura 3 es una gráfica de interacción de A. Esta gráfica indica que es pequeño el efecto del cambio en la anchura del hueco cuando la potencia es alta, disminuye de manera marcada la rapidez de grabado. Las mayores rapideces de grabado se obtienen con altos niveles de potencia y anchuras de hueco pequeñas. Los coeficientes de este experimento se obtienen mediante Minitab, se puede ver en el panel 3, utilizando el modelo de regresión lineal. Los residuos de este experimento se obtienen de manera similar mediante Minitab con el modelo de regresión lineal y se demuestran satisfactoriamente en la gráfica de probabilidad normal de la figura 4. Adición de puntos centrales al diseño 2 a la K.
Un aspecto muy importante en el empleo de diseños factoriales de dos niveles es la hipótesis de linealidad en los efectos de los factores. Claro está que la linealidad perfecta es innecesaria y el sistema 2 a la K trabaja muy bien aun cuando la suposición de linealidad es solo aproximada. De aquí que existe un método para replicar ciertos puntos en el diseño 2 a la K factorial que proporciona protección contra la curvatura y permite una estimación independiente del error que ha de obtenerse. El método consiste en añadir puntos centrales al diseño 2 a la K. Estos consisten en n réplicas de las corridas en el punto x sub i igual a 0, siendo i desde 1 hasta k. Una razón importante para añadir réplicas de las corridas en el centro del diseño es que los puntos centrales no tienen impacto en las estimaciones usuales de los efectos en un diseño 2 a la K. Se supone que los K factores son cuantitativos. Para ilustrar este enfoque se puede considerar y analizar una versión modificada del diseño 2 a la 4 del experimento de rapidez de grabado, el cual en el artículo referenciado le agregan 4 puntos centrales, los cuales se muestran en la tabla 3. El promedio de los puntos centrales es 752.75 y el promedio de los 16 puntos factoriales es 767.0625. La curvatura se calcula y se incorpora el análisis de varianza de este diseño experimental. Su valor P, que es igual a 0.337, muestra que no hay evidencia de no linealidad. En un diseño 2 a la K con puntos centrales, también se utiliza una gráfica de probabilidad normal de los efectos para identificar preliminarmente los factores importantes. La adición de los puntos centrales no afecta a la construcción de la gráfica y en el caso de este experimento se siguen identificando los factores hueco, potencia y la interacción AD como los efectos más significativos. Véase la figura 2. El panel 4 es el análisis de varianza mediante Minitab para este experimento con puntos centrales. Al igual que en el panel 2, en este análisis se incluyen los 4 efectos principales y las 6 interacciones de 2 factores del modelo. Se puede apreciar claramente que los 3 efectos principales son A, D y la interacción AD. Replicación fraccionaria del diseño 2 a la K. A medida que aumenta el número de factores en un diseño factorial 2 a la K, el número de corridas requeridas incrementa con rapidez. En la práctica no es posible hacer tantas corridas experimentales, sin embargo es frecuente que en las primeras etapas de una investigación interese estudiar muchos factores. Para experimentar con esa cantidad de factores se requiere una estrategia que permita reducir de manera importante el número de tratamientos experimentales, pero que al mismo tiempo se pierda el mínimo de información valiosa. Tal estrategia la conforman los diseños factoriales fraccionados, los cuales gracias al exceso de información que acumulan los diseños factoriales completos, cuando se estudian muchos factores, permiten sacrificar la información poco importante en aras de un diseño manejable en cuanto al número de corridas experimentales. Las corridas en los factoriales fraccionados son una parte o una fracción de los tratamientos de los factoriales completos. La teoría de diseños fraccionados se basa en la jerarquización de los efectos. Son más importantes los efectos principales, seguidos por las interacciones dobles, luego las triples, cuádruples, etc. Cabe aclarar que al correr solo una fracción del diseño factorial completo ocurren dos hechos que no se pueden pasar por alto. Se pierde información, ya que habrá efectos que no podrán estimarse y se tienen menos grados de libertad disponibles para el error. Los efectos que se pierden se espera que sean, en la medida de lo posible, interacciones de alto orden, las cuales se pueden ignorar de antemano con bajo riesgo. Los efectos que sí se pueden estimar tienen al menos un alias. El que un efecto sea alias de otro significa que en realidad ambos son el mismo efecto, solo que con nombres distintos. Y al estimar a uno de ellos al mismo tiempo se estima el otro, de manera que no se pueden separar. Cuando el experimentador elige una fracción en la que dos efectos potencialmente importantes son alias, debe contar de antemano con una estrategia de interpretación del efecto estimado. Diseño factorial fraccionado 2 a la k-1. La notación 2 a la k-1 significa una fracción a la mitad del diseño factorial completo 2 a la k, que tiene sentido fraccionar de esta manera cuando k es mayor a 2. A continuación se muestra y se ilustra cómo se fracciona la mitad del diseño factorial 2 a la 4 del experimento de rapidez de grabado en la oblea de plasma. Se decide entonces utilizar un diseño 2 a la 4 menos 1 con I igual a por B por C por D como generador para investigar los 4 factores: el espaciamiento o hueco entre el ánodo y el cátodo, la presión en la cámara de reacción, la rapidez de flujo del gas y la potencia aplicada al cátodo. Así pues, el diseño 2 a la 3 se construye con los factores A, B, C y D, haciendo D igual a por B por C. El diseño y las correspondientes mediciones de rapidez de grabado se muestran en la tabla 4. El diseño se muestra geométricamente en la figura 5.
Tabla 4, diseño 2 a la 4 menos 1 con el generador I igual a A por B por C por D. Figura 5, diseño geométrico 2 a la 4 menos 1 del experimento de rapidez de grabado. Panel 5, estimación de los efectos principales y sus alias del experimento 2 a la 4 de rapidez de grabado fraccionado a la mitad. En este diseño los efectos principales son alias de las interacciones de 3 factores y las interacciones de 2 factores son alias entre ellas. Véase el panel 5. Se estimaron los efectos principales y sus alias mediante Minitab. También véase el panel 5. Se puede ver de manera clara que A y D son grandes, que las interacciones de 3 factores son despreciadas y que los efectos principales de A, es decir el hueco, y D, la potencia, significativamente afectan la rapidez de grabado. Del mismo modo, el estimado de A por D también es grande. La interpretación más directa de este resultado es que esta es la interacción A con D. Así, los resultados obtenidos del diseño 2 a la 4 menos 1 concuerdan con los propios del diseño factorial completo 2 a la 4, por lo que se puede decir que con un adecuado diseño factorial fraccionado a la mitad se puede recabar información equivalente y con un costo experimental menor. Conclusiones. En lo referente a este diseño experimental para investigar el proceso de grabado nitroso de una oblea de plasma para fabricar circuitos integrados, cuyos factores son el hueco entre el ánodo y el cátodo, la presión en la cámara de reacción, la rapidez de flujo del gas y la potencia aplicada al cátodo, se puede concluir que la aplicación de niveles más altos de potencia aumenta la rapidez de grabado y que es pequeño el efecto del cambio en la anchura del hueco cuando la potencia es baja, pero que el aumento del hueco cuando la potencia es alta disminuye de manera marcada la rapidez de grabado. Expresado de otra forma, las mayores rapideces de grabado se obtienen con altos niveles de potencia y anchuras de hueco pequeñas. En otra prueba, se confirmó que el agregar corridas o puntos en el centro del diseño no tiene impacto en las estimaciones usuales de los efectos y sí son útiles para suponer que la respuesta es aproximadamente lineal dentro del rango de los niveles seleccionados para cada factor. Por último, se comprobó que al fraccionar a la mitad del diseño factorial completo tiene sus ventajas porque en la práctica no siempre es posible hacer muchas corridas experimentales debido a tiempo o a dinero, y en el caso de este experimento, los resultados obtenidos del diseño 2 a la 4 menos 1 concordaron con los propios del diseño factorial completo 2 a la 4, puesto que se encontraron los mismos 3 efectos significativos.